La única que yo sí siento que fue una gran falla y que tiene que ver justo con lo del discurso, lo que dices, es nuestro primer intento de hacer cabaret. El más fue un montaje que se supone que iba a ser mi forma de titularme, pero es que neta todo mal. Porque te digo, las demás personas se fueron apartando del colectivo, o sea, sí fue como de, no, pues yo ya no voy a estar. O sea, el primero que fue el que sí fue como un conflicto. Entonces, si te saludé en el metro y como que me viste confundida, es porque en realidad estaba dormida. En realidad estaba yo encamorrada todavía. Y solo estaba tratando de parecer despierta, pero muchas gracias. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda! Hola, ¿cómo andan? Esperemos que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más a esta aventura de Felpudas, el podcast. Bienvenidas, Felpuditas. Yo soy Vianey, la Vane Morada. Y yo soy Diana Pimentel. Y juntas somos Felpudas Teatro. Hoy sonó así como... Como de circo. Como de circo. Como que damos una marometa y Felpudas Teatro. Circo, más clown, porque yo de marometas no sé nada. Entonces yo no. Bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos, ya lo dijimos. Saludos a todas las personas que han seguido viendo nuestro podcast, que nos comentan, que nos ven ahí en la calle y nos dicen, yo vi su podcast y está muy chido. Me acompañaron a la hora de la comida, a la lavada de los trastes y esas cosas que una tiene que hacer, ¿verdad? En la vida. Que por cierto habíamos dicho que íbamos a mencionar a las personas del metro. Sí, es cierto. Sí. Es que Diana tiene que contarnos alguna historia muy rockstar. Y está Diana ya así acá, caminando por el metro, sí. Ahora me cuido mucho. Ahora me cuido. Yo no me duermo en donde sea. Porque si no me van a ver ahí toda. Sí, es que hace unas semanas estaba yo como siempre dormitando en el metro. Venía yo de trabajar y de pronto como que estaba así recargadita y vi a unas personas afuera del metro, ¿no? O sea, en el andén, pues. Y ya nada más como que vi que me estaban viendo y yo dije, ay, qué mala onda, se están burlando de mí. Entonces yo como que... ¿Qué traigo? ¿Qué pasa? Me hice la decente y yo, jajaja. Entonces giré a verlas y una de ellas dijo, sí es. Y yo, como, ¿sí es quién? y entonces me gritaron, adiós, Felpuda. Y yo dije, me reconocieron. Yo la saludé así, como que traté. Entonces, si te saludé en el metro y como que me viste confundida, es porque en realidad estaba dormida. En realidad estaba yo encamorrada todavía. Y solo estaba tratando de parecer despierta. Pero muchas gracias por saludarme. Sí, muchas gracias. Si tú nos estás viendo en este momento y son las personas que saludaron a Diana, escríbenos en este podcast. Salúdanos. Queremos saber quiénes son. Pues muchas gracias por ese saludito. Sí. Ya Diana ya ahora así todos los días en el metro camina como rockstar. Sí, no, yo ya no me vuelvo a dormir. En la rockstariada. Además voy a usar lentes oscuros así gigantes para que no se note. Lentes oscuros y cubrebocas para que no se note cuando esté dormida y abra la boca y yo... Pero bueno, el día de hoy les tenemos pues otro tema que... otro buen tema. O sea, como que de la vez pasada, del podcast pasado, como que dijimos, creo que es muy importante hablar de esto. Quedó ahí porque tiene que ver un poco con la procrastinación. De pronto dices, ¿qué proyectos me mueven, qué no? Y que a veces... una se da cuenta que le inyecta más pasión a unas cosas que a otras. Entonces, el tema de hoy tiene que ver justo con esos proyectos artísticos o que quizás las personas que no se dedican expresamente al arte, pues proyectos que a veces no se logran, ¿verdad? Sí, proyectos no logrados. Que a veces tú quisieras que funcionaran, pero en el camino te das cuenta que no era lo tuyo, o que no era que no era el lugar, el momento, las personas, o qué sé yo, pero que por cosas diversas sucede, ¿no? Como que no, se trunca un poco ahí el proceso.
Sí. Pero Sí. para esto necesitaríamos saber, necesitamos Es que contexto, saber, ajá. ¿no? O sea, ¿tú qué otras cosas, además de felpudas, qué otras cosas haces? Vas a ver. Bueno, Pues, ¿qué proyectos específicamente? O sea, hablando de proyectos, que es el tema que nos trae este día. ¿qué acontece? Ya lo había dicho en el podcast pasado que he estado tratando de delimitar, o sea, de no saturarme de muchas cosas porque justo es bien difícil. O sea, sí ha sido muy difícil sostener a Felpudas Teatro durante estos 10 años. De pronto cuando emergen otros, sí se vuelve complejo. Complicado, sí. Pero bueno, en realidad ahorita así como proyectos más sólidos o más grandes, por así decirlo, solo estoy en una colectiva que se llama Colectiva Puntada Artística y que somos unas morras que nos dedicamos a dar talleres de varias disciplinas artísticas. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto interdisciplinario que busca, pues a partir del lenguaje de las diversas disciplinas artísticas, crear experiencias estéticas en ciertos adolescentes, juventudes. Uh-huh. Y ahorita pues estamos en eso, trabajamos ahorita con personas jóvenes, adolescentes, que están privados de su libertad. Entonces, tenemos un taller que se llama Tejiendo Identidades a través de las Artes. Y bueno, pues ese es el proyecto que ahorita como que más está como después de Felpudas, absorbiendo. Después de Felpudas es el proyecto como que tengo ahí más anclado a mi vida. Y pues en lo particular, bueno, tengo yo un proyecto personal que tiene que ver justo con el trabajo con mujeres y tiene que ver con varios temas, o sea, ocupar igual las disciplinas artísticas para hablar como de diversos temas ahí con las mujeres, pero que es un proyecto que no lo he arrancado al 100%, o sea... No lo ha solidificado tanto, ¿no? No lo he solidificado tanto porque es un proyecto que apenas pensé para este año, entonces por diversas cosas que me han pasado en la vida, no lo he... No ha sucedido, ¿no? O sea, sí está ahí, pero está como muy avanzando a cuentagotas. O sea, no le he puesto la mayor atención que requiere. Claro. Y pues ya, eso es todo. Yo me delimité mucho porque la verdad es que sí me estaba... Los otros años yo recuerdo la gran lista de actividades. Sí, yo ahorita digo no, porque mi vida y mi estado de ánimo no me da como para tanto y tampoco como que, pues, no quiero darle tanto, o sea... Sí, o aparte, sea, pues Felpudas es un proyecto al cual, pues, creo que le he impregnado más, o sea, de todos los proyectos que han pasado en mi vida, pues este es el que le he impregnado más tiempo y creo que por eso ha sobrevivido estos 10 años, pero... ya después a ver qué nos trae la vida, el siguiente semestre de este año y el siguiente año. La verdad no quiero pensar mucho en ello porque me da ansiedad. Sí. No pensemos tan lejos, vámonos aquí pero bueno, cerquita. Vámonos aquí cerquita. Y tú, Diana, a ver, cuéntanos. Bueno, como del lado artístico siento que pues, cero, o sea, bueno, no me he como comprometido con ninguna agrupación ahorita, justo solo estoy con Felpudas. Tengo algunos procesos, como algunos acompañamientos, de hecho solamente tengo 2 acompañamientos de proceso que quedaron pendientes, que van como avanzando también como a cuentagotas, porque ahí sí no depende de mí, como que son personas que me van buscando y les voy dejando tareas. Entonces, bueno, pero de lo que esos forman parte de tu proyecto personal, sí, que es el que es lo de potencializador creativo. Entonces, pues esas van así como muy poco a poquito, pero bueno, hay que hacer tarea de seguimiento, ¿no? Como que ahí, y también de parte así ya personal, que no tiene que ver como tanto con lo artístico, o sea, sí tiene que ver, pero más bien estoy como buscando,
estoy en la tarea de ponerme a investigar, de leer y demás, Ajá. como en la forma en la que voy a vincular mi hacer enfermero con mi hacer Tu ser artístico, ¿no? salud con lo artístico. Ajá. Entonces como que estoy un poco en eso, como pues ese es un gran proyecto también. Pero ese proyecto es como Ya, personal personal. también o con otras No, personas. ahí sí personal. O sea, por eso como que no me he involucrado con gente. Ajá. Justo porque una involucra, o sea, como que el que sea solo mío, tal vez lo hace más lento, pero pues es lo que tengo. O sea, ahorita no tengo como mucha disposición como de ponerme a hacer reuniones o de juntarme con gente. Como que eso no lo puedo hacer ahora. Entonces, voy a mi ritmo, voy con mis tiempos, que normalmente es muy de madrugada. Y eso, y pues sigo con las cosas así de herbolaria, ¿no? O sea, como que con algunas cositas ahí de que el champucito, que el jaboncito, que el desodorante, cosas de ese tipo, las velitas, cosas así. Pero artístico solamente de felpudas. Y esta cosa como de la vinculación, que en realidad pues sigue siendo como estudiar, pero como por mi parte, ¿no? Y ya nada más. Pero bueno, ahí, o sea, al final el gran proyecto ahorita lo que más me lleva pues es felpudas y lo de enfermería, ¿no? Son como... Sí, que son ya dos grandes cosas que ya es todo un Ya. mundo, mucho tiempo de De invertirle, dedicar. porque justo también en otros años también te llenabas de muchas cositas. Ajá. Y que es lo que Que no. decíamos, a veces una tiene que parar, es que... ay, Sí, es muy pues para difícil como ya centrarse, invertirle. ajá, ir centrándose. Y bueno, también en ese sentido, Y tú, yo, ¿cuál dirías? O sea, porque hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? Las fallas, los grandes proyectos las fallidos. grandes cosas. Yo así de- Sí, pues o sea, algunas son fallas, algunas derrotas. Pero en derrotada. pero tú, ¿cuáles sientes que serían como tus, o bueno, si pudieras elegir uno, ¿cuál sientes que es un proyecto así que como que sientes ahí que te faltó? Te faltó no sé, cómo Te faltó terminarlo. visión. No, pues como para lograrlo, ¿no? O sea, pues sí, un proyecto no logrado que hayas tenido, que ahí lo lleves cargando en tu ser. Que lleves. Así nos vamos a poner dramáticas, así Ajá. como, ¿cuál ha sido tu proyecto fallido? Cuéntanos tú también, amiga. Ay, tú que nos estás viendo, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu proyecto fallido que le impregnaste a Todo lo mejor tu tiempo de amor. amor que dijiste, iba a funcionar? Y no no funciona. Pues sí, a lo largo de mi vida, ¿verdad? He tenido varios proyectos que he querido que funcionen. Pero, o sea, recuerdo uno porque fue el primero. O sea, hace muchos años, pero muchos años, cuando salí de la carrera de psicología, me había encontrado con unas personitas, unas que sí eran de psicología y otras que no. Pero como que nos gustaban las disciplinas artísticas en diferente, o sea, yo estaba metida en el teatro, otros así en la foto, en la música, en la danza. Y entonces queríamos combinar todas estas disciplinas, como hacer un proyecto quizás multidisciplinario para poder dar talleres y hacer pues cosas chidas. Entonces era un proyecto que en realidad duró, ¿qué te gusta? Como quizás unos 2 años, a lo mucho. Que sí o sea, como que toda la banda que estaba dentro del proyecto estábamos muy emocionados de que sucediera. Y al principio todo iba muy bien, pero nuevamente, o sea, como que se cruzan cosas que, ajá, una, el tiempo. De pronto ya no empiezas a cuadrar con las personas de que no, yo no puedo tal día, yo sí. Y bueno, ese es un problema. Ese fue como el primer problema que se dio, ¿no? El tiempo. Después, el tiempo como de las formas de hacer las cosas, de llevar los procesos en colectivo. Ya. Entonces ahí fue como de para no, ponerse es que, de acuerdo. ajá, era así como que no, es que no me está latiendo como la forma en que tú lo estás llevando.
creo que pasa que justo siempre como que hay alguien que destaca por ser líder en algún momento. Y entonces, cuando hay dos personas, cuando hay una persona que tienen ese perfil, a veces como que, ¿no? O sea, como que es difícil. Entonces, como que eso nos llevó a tener ahí roces, en que yo sentía que de pronto alguien quería liderear, pero sin la opinión de todas las demás personas, y entonces eso dijo, no, pues sí, ya no. Como que rompe la dinámica, ¿no? Y la tercera fue que ya después como que empezaron a tener otras cosas, otros intereses, y ya no se le daba como continuidad. O más que continuidad, como que el sentido también del proyecto ya no era el que en un principio tenía que ser. Ajá. Y ya hasta que hubo un momento en que de plano se rompió, exactamente. No. Ya no supimos muy bien, o sea, como que ha pasado tantos años, porque sí han pasado muchos años de ese proyecto. El colectivo se llamaba Colectivo Macuilxochitl, así nos llamábamos, y al principio éramos 4 personas, terminamos siendo solo 2, y solo 2. Mira. Y entonces, esa persona que había quedado conmigo era un chico que era un compañero que yo tenía en la secundaria, que después de muchos años nos encontramos y él se unió al proyecto. Y ya después él como que, quién sabe qué le pasó en su vida, como que, no sé, la verdad no sé qué pasó, que desapareció, me dejó de hablar y el proyecto ya desapareció. Eso lo voy a contar en otro gran episodio, en estas problemáticas que se dan. Pero ese proyecto se desvaneció y yo me sentí muy triste porque de verdad había aportado mucho en tiempo a ese proyecto y sentía que era un proyecto bonito, porque pues empezábamos a dar talleres a niñas, y pues se esfumó. Se esfumó, se desvaneció. Y pero entonces tú sientes que es como, o sea, como que las circunstancias fueron deteriorando la convivencia. Y pues un poco a partir de eso fue que ya, valió. Sí, es que fue algo muy raro, o sea, porque te digo, las demás personas se fueron apartando del colectivo, o sea, sí fue como de, no, pues yo ya no voy a estar. O sea, el primero que fue el que sí fue como un conflicto, de que la persona que quería ser líder como que ya no, o sea, como que quería mover más de lo que era necesario. Y tuvimos un conflicto con él y se fue. O sea, como que él dijo, ay, yo ya voy, sale, quédense con su proyecto. A ver si. A ver cómo sale. Y en ese proyecto él se fue, después está Meika, Elizabeth también estaba, y pues también se fue porque creo que empezó a estudiar, ahí fue cuando empezó a estudiar danza, y pues apartó del proyecto y yo me quedé con este chico que se llamaba Víctor. Y todo, o sea, con él íbamos chido porque me caía muy bien, porque teníamos, o sea, él y yo teníamos una cierta línea de pensamiento e ideología similar. Y entonces nos llevábamos chido. Y aparte, pues te digo, era mi ex compañero de la secundaria, vivíamos, él vivía a la otra calle donde yo vivía. Entonces, como que sí empezamos bien, pero no sé qué pasó exactamente, en qué momento sucedió. Que se fracturó. Se fracturó la relación de amistad y de trabajo, que ni siquiera, te digo, no sé en qué momento pasó. Y él simplemente decidió romper la relación, tanto de amistad como de la colectiva. Y ya, me quedé sola. Y yo no pude sola, la verdad. O sea, como que sí me pegó mucho. O sea, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Según yo, lo quería recuperar, que en algún momento quise volver a retomar la colectiva, pero pues quizás en el momento en el que estaba no tenía como un impulso que me dijera, así por aquí va. Pero, o sea, es que pienso que ahorita, o sea, como dices, querías como retomar y tú estabas así como en la búsqueda, ¿no? ¿No sientes que como que
haber tenido esa falla con ese proyecto te ayudó como a sostener después otros proyectos? ¿O no? O ya solo lo dejaste así en saco roto y dijiste, bueno, bye, nunca más. A la distancia en este momento, o sea, sí, en el proyecto de Felpudas, pero en otros creo que no hubo no mucha. me ayudó tanto porque, o sea, sí también después de ese tuve otros proyectos en los cuales tampoco funcionaron las cosas. Y que nunca supe por qué, ¿sabes? O sea, que es que se fracturaban muy raro. Okay. O sea, como que creo que lo más que yo logro como dilucidar en todos los proyectos que quise o intenté hacer, lo principal era pues lo económico. Ajá, sí. O sea, la gente se salía porque pues era un proyecto que a veces no daba para sostenerte económicamente. Y la segunda, por las cuestiones de tiempo, o sea, de no cuadrar los tiempos entre todo el equipo. O sea, eso es lo primero, o sea, las dos primeras cosas que me llegan. Y la tercera, pues ya quizás ideas, ideologías. Ajá, ya de internas Ajá, de la gente, ¿no? Sí, pues, es que también, yo obviamente también he tenido varios fallidos. Sí, claro. A ver, ¿cuál ha sido el fallido? ¿Cuál es tu fallido más fallido? El que recuerdes más fallido. Ajá, no, yo siento que el más fue un montaje que se supone que iba a ser mi forma de titularme. Pero es que neta todo mal. Todo estuvo mal porque, o sea, lo hice. Tiene que ver también con lo que hablamos en algún podcast de hacer trabajos con tus amigas, ¿no? Ah, cierto. O sea, ese fue un proyecto que yo quise hacer con una de mis mejores amigas. Y entonces yo dije, no, pues va a funcionar perfecto. Muy bien porque tenemos ideas muy similares. Y escribimos juntas la obra, hicimos como el cuaderno de dirección juntas, como que todo lo ideamos juntas. Pero al final era mi proyecto porque era mi titulación. Entonces, como que el presupuesto lo tenía que sacar yo y y yo tenía que hacer como ciertas cosas, o sea, como que tenía que tener más presencia, ¿no? En el proyecto porque al final era la forma de evaluarse. Tu titulación. Ajá. Entonces, bueno, ya como que lo hicimos, pero creo que el nacimiento de ese proyecto, la verdad, estaba muy herido. O sea, es que... Y aquí vamos a sacar los traumas nuevamente. Es que sí, porque hablaba de la gordura. O sea, era una crítica, pero era una crítica muy vacía, la verdad. Como por encimita. Ajá, y en el proceso yo siento que herimos a mucha gente. O sea, con nuestros traumas. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eres mala persona. Es que por eso, joven. No, pues, como que estaba, es que, a ver, les voy a contar. El proceso muy extraño que nosotras pensamos así muy de reality. Muy de reality. Era como, vamos a hacer esta obra, el personaje principal es una persona con sobrepeso que tiene un problema con su imagen. Creo que sí recuerdo esa obra. Y a partir de como el transcurso del proyecto, la actriz, que también tiene sobrepeso, va a bajar de peso y entonces va a hablar bien del cambio corporal a partir de gorda flaca. Ajá, o sea, como de sentirse bien, pero reflejado en la transformación de gorda a flaca. Ajá. Ok. Y entonces, obviamente, ya ahí en primera ya... O sea, como que si lo veo de afuera, yo digo, está pésima eso me recuerda muy me recuerda mucho a las influencers. Sí. que empiezan a hablar de cosas así de acepta tu cuerpo, pero vamos ya después cuando empiezan a tener mucho dinero, se hacen una tuneada. Sí, o sea, como que siento que sí tenía mucho error en el discurso, pues. Y entonces... obviamente una chava que iba a ser también de las protagonistas, cuando entró como que entró muy emocionada, pero luego se dio cuenta, yo creo, o sea, nunca nos lo dijo. Del proceso. Pero sí fue como, no, chavas, o sea,
como que nos dijo muy amablemente, como, no, es que me queda muy lejos, o sea, digamos, fue una semana al ensayo, bueno, a los ensayos, y luego dijo, no, es que me queda muy lejos y no puedo, y está muy peligrosa la zona, y pues gracias, pero bye. Y ya, el director, o quien nos estaba como ayudando A dirigir. a dirigir, es que eran como, se supone que yo era la directora, pero pues no podía ser directora porque estaba actuando también, o sea, no sé, como que era un asesor de dirección. Ah, ya. Como que nunca le entendió, así decía él, como no está entendiendo su discurso, como que se sentía incómodo con el discurso, pero no nos lo decía porque tampoco estaba muy claro de por qué se sentía incómodo, ¿no? Y todo el equipo siento que se sentía mal, y yo así de, ay, esto tiene que salir porque es mi titulación. Y de pronto llegó un punto en el que todos ya estábamos muy incómodos, y y hubo una salvación, pésima salvación, pero bueno, sucedió que me enfermé, me tuvieron que operar. Ah, no es cierto, primero ya estaba la obra, ¿no? Según. Y cuando les fui a preguntar ahí a la escuela, me dijeron como, no, es que no tenemos sinodales. Y yo les dije, pero es que ya, o sea, Ya me tengo que titular. ajá, como que el presupuesto ya me da a solo tengo un mes y necesito ya presentar. Porque además ya habíamos hecho los contratos con el foro y así. Y y de pronto la escuela como que se lavó las manos y dijo, no, pues no hay sinodales, no, pues, dile a tus actores que te esperen. Y pues hablé con ellos y me dijeron que sí, que ok, estaba bueno, me esperaban, pero digamos que me esperaban, yo les dije eso en agosto y me esperaban a diciembre, pues era bastante. Sí, sí, era un tiempo considerable. Ajá, pero en noviembre me detectan que tengo un tumor y me van a operar y entonces dije yo, ay, Y yo, ay no, ay no, ay no. entonces no estaba todavía resuelto lo de los sinodales, todos estaban incómodos con la obra, yo estaba incómoda con la obra Y aparte y luego la la operación. operación. Entonces dije, no, pues ya les voy a decir que gracias. Entonces ya hablé con ellos y les dije, bueno, no creo que me quieran esperar, o sea, de la recuperación de la operación iban a ser mínimo unos 3 meses para que yo pudiera como medio caminar y bien. Bueno, no, caminar sí, pero o sea, como hacer un poco más de ejercicio y demás. Y y además me dijeron después que ni siquiera podía hacer ejercicio, o sea, no podía bailar. No y la obra era así de manches. bailar y que haces ejercicio y así. Sí, mucho movimiento. Ajá, entonces, pues ya me iba a tener que esperar un montón o a suplirme, pero entonces iba a Eso ser otro implicaba proceso. más trabajo, Entonces, más ya. dinero. Les dije ya, gracias, perdón. Una de las actrices así como que abiertamente me dijo, gracias, porque la verdad yo ya lo estaba sufriendo, yo ya estaba teniendo problemas así como de con mi cuerpo, pues, ¿no? O sea, ya es que ya se No sentía manches, así como qué muy intenso. presionada. Y sí, o sea, pues como que lo pienso y digo, qué horror haber sido parte de ese momento, o sea, como que de, de sentir que le causas un problema con su cuerpo a la gente, o sea, Ujú. sí, no, o sea, como que lo Sí, pienso y qué o feo. sea, es como un proyecto mal logrado porque a veces una... Por todo. No, pero me refiero a que no fue como algo intencional, algo que tú querías así de, ay, sí quiero dañar a este, Ajá, ¿no? ajá. Sino más bien que a veces una en estos procesos creativos está buscando hablar de algo que te mueve. Pero a veces es bien difícil, esto que yo te decía que a veces me era muy difícil aterrizar las Las cosas, todos mis ideas, sí. pensamientos al papel, porque si bien es un compromiso bien, o sea, hay un compromiso bien fuerte siempre que tú escribes y decides sacar a la luz una obra de teatro, porque Sí. eso habla pues también de tus posturas Sí, el y habla posicionamiento también político. de esta, o sea, de lo que le puedes provocar a la gente, no solamente a las partes de la gente que está en el equipo creativo, sino también a Al lo que le va a público. provocar al público. Y pienso que justo ahorita que me preguntabas esto de qué pasó ahí o qué esto, yo decía, justo cuando no estás a lo mejor tan, es que no me gusta ocupar la palabra maduro, pero bueno, pongamos así esa palabra, que no me gusta, pero la pongamos. Como no estás tan maduro, tal vez tus ideas o lo que quieres reflejar no está tan aterrizado porque, o sea, si bien es cierto que
la experiencia y los errores nos van dando cabida Sí. para ir Tejiendo un perfeccionando poquito. ciertas cosas. Creo que tiene que ver justo con estos proyectos que apenas una sale como de la escuela y le quiere hacer un chingo de cosas. Y que piensas que el discurso va a y cambiar al quieres- mundo. ajá, sí. Y entonces, en ese hacer y deshacer, pues provocas cosas como estas. Ujú. Y entonces, reflexionando desde otra cosa que te compartí, pienso que, o sea, quizás nuestras ideologías estaban no tan sólidas y entonces llega un punto en donde el conflicto máximo es el no saber sostener o sea, como, o quizás no posicionarte en tu ideología. Sí, como que estás tambaleante, así, entonces no, pues lo que decías, o sea, se pierde el objetivo Ajá, de lo que del quieres decir. origen. Ajá. Sí, o sea, como que siento que en ambos, o sea, a lo mejor el tuyo solo fue como una ruptura, a lo mejor hasta personal, ¿no? O sea, como que pues eran amigos o eran compañeros y así, y más bien pues esta incongruencia, esta incomodidad genera que se rompan esos lazos. Que es algo que no fue dicho en realidad. O sea, porque te digo, yo me quedé así de, ¿por qué se fue? ¿Y por qué está tan enojado? O sea, Ajá. nunca me dijo absolutamente nada, pero ahí tiene que ver justo con la confianza que se va dando en un grupo. Porque cuando algo no se dice, se actúa. Ujú, claro. O sea, cuando no se dicen palabras, se actúa. Ujú. Y Sí, entonces sí. está bien cabrón porque tú dices, ¿y ahora qué hice? Pero es porque quizás ahí hubo un fallo del colectivo de comunicación. O sea, en realidad nunca hubo comunicación entonces. Sí. Porque si lo hubiera habido, me hubiera Pues sí, hubieran dicho. como Ajá. llegado a acuerdos y Ajá. demás, ¿no? Pero sí, justo como que solo es la incomodidad y se lleva a la acción y Y ya. acá también, o Sí. sea, justo, o sea, nunca nadie se dijo nada, pero cuando o sea, tuvo que pasar esto de... Para que de lo todos dijéramos, ajá, ¡ay, qué bueno! para que todos digan, ¡ay, respiramos! No queríamos estar en esto. Ajá. Y sí, solo sí, era sí. como un compromiso que ya había sido pactado por cuestiones económicas o qué sé yo, Exacto. pero Ujú. en realidad no, tampoco se dio la comunicación ahí. Sí, o sea, como que siento que acá era un poquito menos evidente porque justo era un acuerdo económico. O sea, era así como de, oye, yo te voy a pagar para que estés en este proyecto. Y ellos aceptaron y estuvo bien. Pero sí la incomodidad era así como de, no, pues ya ni modo, o sea, ya me pagaron, ya, Así ya pues, que como esto ya suceda, acepté, pues ya tengo que decir, pues Ajá. hasta el final. pues ya de aquí al final. Y obviamente como que siento que cada parte tenía sus amigos, ¿no? O sea, mi compañera, o sea, mi amiga con la que estaba haciendo el proyecto, ella había invitado a la actriz y cuando nos dice como, no, pues yo ya me sentí, bueno, más bien a mí me dijo, ¿no? Como, bueno, gracias por ya decirme que hasta aquí, gracias por invitarme, te comento que yo me siento mal, pero que aparte tengo que hablar con mi amiga, o sea, con la otra compañera con la que estaba, porque no puedo creer que estuve en un espacio con ella y que me sentía así de mal. Entonces ya ellas, ya en su particularidad, con su amistad, pues ya hablaron, llegaron a acuerdos y ya quedó, ¿no? Pero sí siento que ahí, como dices, tuvo que haber un cierto, pues cierta congruencia, tal vez no sé si madurez, como dices, no sé si es la palabra Sí, correcta, sí, no sé, pero bueno, por sí. ponerle algo. O sea, digamos congruencia con lo que estaban sintiendo, lo que querían sentir y su postura. Y entonces ya como que solucionaron, ¿no? Pero dentro del proyecto pues sí fue un fallo muy fuerte, o sea, si no hubiera sido lo de la operación o lo de los sinodales, pues igual y se presentaba el proyecto, pero iba a estar horrible, o sea, ya la distancia... O iba a terminar mal. Muy mal, Ajá. sí, o sea, seguramente esa incomodidad, como dices, no la iban a decir porque era un proyecto con dinero de por medio y demás, pero, o sea, imagínate De que que... iba a salir a la luz en algún momento. O Iba sea, a explotar. imagínate, no, siento que no, hubiera estado terrible, la verdad. Y ya después tú bien funado, así de... Sí, o sea, Por culpa de esa mujer. primera obra
de teatro y bien funada. funadísima. Ajá, pues no. Así creo que la funa nos Pésimo. persigue, Diana. Así es. Ajá. Pero bueno, también de ahí salió que, pues como no me pude, ¿cómo se llama? No me pude titular de por esa manera. ajá. También me di cuenta que disfruté de ese proceso, o sea, de todo lo que tuve que hacer, disfruté más del proceso de producción y luego dije, pues creo que por ahí voy. esa es mi área, Ajá. ¿no? Entonces de ahí salió una revelación muy fuerte que fue esa y luego como la decisión de que me iba a especializar en eso. Entonces, pues al final, o sea, sí fue un gran fallo, pero algo bueno salió. Sí, pues sí, de alguna, fue nada, ¿no? Ajá, de alguna o sea, forma una siempre aprende de esas cositas que tambalean. Sí, ay, Ajá. no, que nos rompen un poquito. Ay. A veces muchote, a veces nos rompen un muchote, pero sí justo nos hacen ver un poco más allá de lo evidente, ajá, de lo superficial. Sí. Que también en ese sentido, estábamos platicando antes de que en nuestros inicios no hubo grandes fallas. O sea, como que en Felpudas, como que si yo analizo nuestra historia, no ha habido grandes fallas de proyectos. Sí hubo una que ahorita la identifico, sí lo podemos platicar. Pero en general no las hubo porque al inicio éramos muy poco intrépidas. O sea, para que alguien muy falle... poco arriesgadas. Sí, pues para fallar necesitas arriesgar, ¿no? O sea, aventarte El así. que no arriesga no gana. Pues un poco así, ¿no? Entonces, pues, hoy venimos con como muchos que- dichos. Ajá, así como que andamos Sí, muy hoy dicharacheras. venimos muy como quien, ¿cómo es ese programa? De como dice el dicho. Como dice el Así dicho. contrátennos, ¿no quieren unas actrices? Ay, unas guionistas. Sí. Ajá, bueno, eso, que éramos muy, como que salimos de la EUTP y dijimos, así se hace el teatro popular, vamos a replicar, ¿no? Un poquito como... Ajá, sí. Como que no innovamos. Esa escuela. Ajá, o sea, llevamos así tal cual nos lo Tal enseñaron. cual, ajá. Así fuimos y pusimos. Y ya en el camino como que fuimos sumando, pero al final no hubo gran falla porque justo fue como... O sea, fue una lectura de lo que el público quería, no fue una propuesta así de la nada, ¿no? Y y pues eso ayudó a que nuestras fallas no estuvieran tan terribles. De que hubo fallas, las hubo, pero Sí, no. bastante, o sea, sí hubo bastantes, pero quizás pero no no eran estaban como... tan reflejadas en algo que te afectara. Ajá, no te como derrotaban, tal. ¿no? Ajá, sí. Ajá. La única que yo sí siento que fue una gran falla y que tiene que ver justo con lo del discurso, lo que dices, es nuestro primer intento de hacer cabaret. Cuando entramos, Sí. queríamos hacer ¿cómo era el laboratorio de cabaret? ¿Con Tito? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. ¿consultorio? Pero... Ay, no sé. No. Pero, bueno, que quisimos laboratoriar ahí y que queríamos hablar del amor y que él nos regañaba. Terminábamos hablando del desamor. Y que nos regañaba porque siempre nos decía, a ver, pero, o sea, ¿qué piensan? O sea, ¿qué opinan? Y nosotros, pues, pues fíjense que no sabemos, ¿no? Entonces, justo fue así como, pues, un gran bachezote en nuestra historia de Felpudas porque, pues sí, o sea, como que no supimos comunicar y nosotros también nos dijimos como de, ay, pues no sabemos qué hacer y en vez de como sostenernos entre todas, nos fuimos alejando, ¿no? Y fue donde falló. Falló. Pero, en general, ¿tú cómo sientes que ha sido, o sea, nuestro desarrollo de Felpudas? Como que... ¿Con gran falla? Pues... ¿Grande falla? Es que... Creo que lo dije en otro podcast que a mí siempre, o sea, como que desde hace muchos años yo siempre estaba buscando tener un proyecto y que ese proyecto realmente se solidificara. Uh-huh. O sea, como que mi sueño máximo en la vida sí había sido tener un proyecto en el cual hubiera armonía y comunicación y todo esto. Y entonces a lo largo de todos estos años, o sea, yo
tuve muchos proyectos fallidos que sí me dolía, así de, ay, es que yo quería que esto Que funcionara y no se dio por X o Y razón. Y cuando llega Felpudas, sentía como que eso, o sea, como que decía, no quiero que falle, no quiero que falle nada porque sentía que era un buen proyecto. Bueno, lo sigo sintiendo, sigo sintiendo que es un gran proyecto. Entonces, creo que si nos retrocedemos a lo que te pasó a ti en tus proyectos fallidos y lo que me pasó a mí, quizás inconscientemente sí nos ha ayudado, o sea, nos ha ayudado a crecer como compañía. Y creo que al principio, justo a mí, de las cosas que me daban miedo de que se rompiera, era por esta parte económica, que no podíamos ofrecer una economía estable a las personas que formaban parte de la compañía. Y entonces para mí era así como de chin, y creo que también eso es algo que si hablamos como de errores de la compañía, creo que es algo que nos pasó a ti y a mí, porque recuerdo que hubo un momento que tanto tú como yo empezamos a aportar dinero para que las cosas sucedieran. En algún momento otras compañeras también lo hicieron, como que aportar un poco, pero quizás después dijeron, no aporto más y no me sale. Y entonces ellas se separaron, pero nosotras nos quedamos ahí siguiendo con esta aportación económica, porque teníamos hasta que también, tuviéramos un retorno, exacto, ¿no? porque también estábamos en un momento quizás no tan malo económicamente, que teníamos ciertos trabajitos que nos permitían sostener este proyecto. Y entonces creo que hay un poco el error, si hablamos de error, sería que al principio no sabíamos cómo sostenerlo, que no fuera de nuestra bolsa. Sí. O sea, como que estaba así, ¿y ahora cómo le hacemos? Ese fue, o sea, pienso que ese fue un error. O sea, un error que cometimos, el aportar solo nuestro dinero y que no hubiera un retorno. Y la otra que yo veo, o sea, como la comunicación, que también fue, o sea, sí hubo varios errores de comunicación al principio. Entre no solo tú y yo, sino entre para comunicar demás, en el equipo. En el equipo que creo que si lo vemos así, en parte no solo lo económico, sino esa comunicación hizo que a lo mejor algunas personas decidieran retirarse de la compañía para mejor hacer sus proyectos, bueno, sus trabajos. Sí, o sea, continuar en individual, pues. Que no implica una ruptura personal entre nosotras, personal, pero creo que eso ya lo entendimos mucho después. Así como pues más bien como que otra vez romantizando todo, o sea, como que sí creíamos, como un poco pues en esta idea otra vez de las compañías ortodoxas, o sea, de que es mi compañía, es mi gente y que se tienen que quedar conmigo, ¿no? Y entonces, justo cuando se empezaron a alejar, pues tenía que caber en nosotros la conciencia de entender que pues no se alejaban porque no les gustara el proyecto, ¿no? Y no se alejaban porque no funcionábamos como equipo, se alejaban por circunstancias de la vida y que nosotras teníamos que entender o nos adaptábamos a esa situación para seguir trabajando o nos aferrábamos y seguíamos poniendo nuestro dinero o seguíamos perdiendo capital, ¿no? Y pues más bien creo que estuvo bien nuestra adaptación, o sea, a lo mejor sí fue más bien orgánica y ya después lo analizamos, pero sí tuvo que suceder, o sea, sí fue, como dices, en un momento una falla porque no lo asumimos, o sea, no lo tomamos así como eso, como hay una decisión consciente y bien planteada, sino que más bien fue un descontrol y después sucedió, ¿no? Sí. Y bueno, en esta idea de que qué cosas quizás nos han ayudado, o sea, qué cosas de errores que cometimos en otros momentos con otros proyectos nos han ayudado a llegar a este momento de Felpudas. Creo que también otra de las cosas que quizás no fue tan consciente en un momento, pero que ahora que lo veo digo,
no, bueno, en lo personal a mí me sirvió, retomando esta parte de la comunicación con las otras personas que de pronto no se daban en los colectivos en los que estaba, y que por eso a veces en vez de hablarlo era solo actuarlo y decir, bueno, ya va. Creo que aquí al principio nos costó mucho trabajo hablar con las personas, Sí. pero después hubo un momento en donde dijimos, sí tenemos que hablar, porque si no esto se va a romper y va a terminar mal. Y entonces creo que cuando tomamos la batuta, o sea, cuando tú y yo tomamos la batuta, a veces como que estirábamos así, como que veíamos que algo no estaba avanzando bien, o que a lo mejor notábamos como cierta incomodidad de ciertas personas, pero como que nosotros decíamos, ¿cómo lo hablamos? Ajá. Y entonces nos daba miedo y como que decíamos, bueno, vamos a hacer un poquito de caso omiso de esto. Vamos a ver hacia otro lado. Así como que si no lo veo, no existe. Y entonces, como que hubo un momento que tú y yo aterrizamos, dijimos, no, sí tenemos que hablar, pero ¿cómo lo vamos a hablar? Y fueron momentos de crisis intensos entre nosotras, de decir, ¿cómo vamos a aterrizar este sentimiento de incomodidad que estamos, o sea, que no solamente sabemos que nos pasa a mí, sino las que están colaborando con nosotras? Y lo que nos ocasionaba más así como la crisis, siento que era justo echarnos la bolita. O sea, como, es su responsabilidad. Y pues tu responsabilidad. Y entonces, o sea, obviamente no era como de que, ay, te lo dejo y tú resuelves, sino que era como de, pues tenemos que hablarlo. Y yo, sí, tenemos que hablarlo. Hablar en plural, o sea, como echarnos la bolita en plural, pero internamente no asumir que teníamos que hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que lo tuve que hablar con mi papá, porque él es administrador. Y entonces yo le decía como que, pero, o sea, a ver, ¿cómo le hago si yo quiero terminar bien con esta persona y no quiero que se entienda que no quiero, o sea, que ya no quiero nada más con ella. Que la ruptura sí. No va así. Y me dice, no, pues es que fácil, ¿no? O sea, en una empresa llegas con recursos humanos. Sí, me acuerdo que una vez llegaste y me dijiste, es que... Ajá, y yo primero me dijo así, fácil. Como en recursos humanos hay alguien que le dice, muchas gracias, aquí está tu papel, aquí está tu pago y bye. Sí, ya me acordé. Y que yo le dije, ay papá, pero es que la gente no llegó así, no llegó a recursos humanos y recursos humanos le dijo, sí, estás contratado, acá está tu contrato, y una vez que se termine, ya bye. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer ese mismo acuerdo? Hasta siento que me viene a la imagen todo ese momento, porque pero sí, todo ese papeleo, ¿no? Sí. Y mi papá dice, pues es que Diana también tienen que entender, o sea, en primera, tienen que asumirse ustedes como las directoras, como las responsables de la compañía. Y si ustedes se asumen así, las otras personas van a entender su papel, su lugar, o sea, su lugar dentro de la compañía, qué aportan a la compañía. Y si ya no lo están aportando, ellas solitas lo tienen que aceptar. Y si tú y Morada lo ven con claridad, o sea, pero en serio, no así de que, ay, estoy jugando a ser la directora, ¿no? Sino de tomarse el papel en serio. Sí, o sea, decir, ¿quién hizo esta compañía? Ok, ¿quién las juntó? ¿Por qué están juntas? ¿Y quién está colaborando para que eso suceda? Pues entonces, si tú no estás colaborando, te retiras. Si tú no estás haciendo que sucedan las cosas, entonces... O te retiras o te sumas. O te pausas. Ajá, o sea... O te super retiras. O lo hablas, o lo haces, claro. Y entonces yo dije, claro, eso nos falta. Entonces fuimos a hablar a un café. Sí, ya me acordé que fue a los Biscuits. No es comercial, pero es a los Biscuits. Sí, es cierto. Ajá. Y ya dijimos, por eso, mientras tú relatabas eso, me estaba llegando la imagen de ese momento, porque tú y yo estábamos bien nerviosas. Y que sí quedé, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y de pronto... Dimos vueltas, porque fueron como 2 horas para llegar. Y yo después así como, Diana, tú. Ajá, y Diana así como de, ay, no. Y yo así. Y yo, tú fuiste la de la idea, a ti te coachearon. A ti te enseñaron. A ti te coachearon, entonces, por favor, va. Y que creo que desde ahí se quedó un poco eso, o sea, como la tarea
Sí, o sea, si lo viéramos en una empresa es como la dirección y recursos humanos. Y sí siento que... Se asumió esa parte. Ajá. Ajá, entonces, pues me acuerdo que nos tardamos muchísimo, o sea, fueron como 2 horas para llegar a ese punto. Para que la última media hora fuera justo ese punto de decir, mira, nosotros estamos haciendo esto, ¿te quieres sumar o no? ¿No le quieres entrar? Bueno, es que ahorita no necesitamos a alguien que no se sume a eso. Si no quieres hacerlo... Que no se comprometa. Ajá, si no quieres, pues déjanos hacerlo nosotras y cuando hayamos terminado, entonces ya vemos para qué, o sea, qué proyecto, qué proyecto a qué proyecto te podemos invitar, ¿no? Y te sumas otra vez a la compañía, pero ya en el papel que tú quieres, que es solo de actriz. Y ella dijo como, sí, qué chido, gracias. Y pero recuerdo que sí, un momento sí hubo molestia, o sea, sí se le vio molestia porque como que ella... Pero porque, o sea, antes de que diéramos la resolución, más bien la molestia fue cuando torpemente así soltamos así la bomba de que, pues, ya no queremos que, como, ya no puedes formar parte o sea, ya no estás funcionando aquí, ya no podrías continuar con este proyecto. Pero sin, como que no tuvimos tacto para explicar qué onda. Porque es que en la búsqueda del tacto, estábamos diciendo así. La búsqueda del tacto. Nos alargamos 2 horas y cuando yo ya me harté, porque yo pues ya perdí el tacto. Porque yo así, muy, muy así, muy de darle vuelta y de Recuerden que Diana pierde el tacto y ya valió. Y de pronto yo así de, pues es que creo que no nos estás apoyando. Creo que no estás funcionando, chava. Y luego dije, no, porque ya se vio molesta y dije, no, sí la cagué. ¿Cómo le hacemos para explicar que no era así tan así de que no estás funcionando, vete de la compañía, sino de ayúdanos a ayudarte? Sí, o sea, así como lo contaste ahorita de lo que te dijo tu papá, creo que en algún momento retomaste una parte y se lo dijiste así de... sí, literal. Es que es como, mira, si estuviéramos en una empresa, la empresa no va a decirte, chido porque no quieres trabajar. Y yo así de... ¡Mátela! Y yo nada más así de, ay Dios, ¿qué hago? Y yo, bueno, o sea, no estamos en una empresa, pero, o sea, yo siento que tienes otros proyectos. ¡No me ponen! Así siento que tienes otros proyectos en los cuales... Estás invirtiendo más tiempo y acá como que ya no tanto. Como que ya no viene, ya no te vemos en los ensayos. Ya no hay como que esa vibra, como ese amor a la empresa. Y bueno, pues ya después de tanto hablar y como que de aterrizar y que eso ya después lo fuimos adquiriendo así como un poco... Con la práctica. Ser un poco más empáticas o más desde el pues sentido es que la empatía de las estaba, otras. Pero más bien también a no tomarnos lo personal, porque en ese momento también siento que a lo mejor yo también lo dije así muy violento, o sea, como muy fuerte, porque yo sí lo estaba sintiendo así de que, oye, estamos aquí las 3, dijimos que las 3. Sí, y de pronto solo estamos 2. No, es que en parte sí, o sea, creo que ahí también hay otra cosa que se tiene que debatir para después, de cómo se toman las cosas. Creo que cuando estamos en un trabajo, como decía tu papá, o sea, si tú no funcionas, es bye. Y entonces, ¿por qué en un proyecto artístico que es independiente a veces no nos tomamos también en serio el trabajo? O sea, porque si bien, o sea, creo que nuestra molestia empezó desde ahí, era así de, no, o sea, nosotras 3 hicimos un compromiso, pero tú no le estás dando el 100 a ese compromiso. Y entendemos que económicamente quizás no está funcionando, pero entonces también es importante hablarlo y decir, mi prioridad es lo económico, disculpen, muy chido su proyecto y todo, pero yo no puedo continuar si no hay además un retorno económico inmediato. Que te digo que además ya había el antecedente, o sea, había otras 2 personas que ya se habían salido y fue así amablemente, o sea, fue abiertamente hablado que esas personas en ese momento tenían otros proyectos, otras prioridades. Que les generaban económicamente. O no, o sea, bueno, pienso en lo de la tesis, ¿no? O sea, no era
un bueno, retorno eso era algo económico, más personal. Ajá. pero pues es como que era válido decir, oigan, pues es que yo o me dedico a esto o me dedico a lo otro y prefiero ahorita, si ninguno de los dos me va a dar dinero, Prefiero pero, esto. ajá, Ajá, sí, o sea, sí, y sí. abiertamente nos lo dijo y pues estuvo bien. Y si había el antecedente, como que sí se sentía diferente Raro. que, porque no nos lo decía, ¿no? Pero bueno, El punto es que cada terminó quien, en ese momento bien. Ujú. Y de ahí, para el Real, creo que tuvimos que tomar varias decisiones, Diana y yo, solas. Y nos Ujú. fuimos curtiendo en cierta medida. Sí. Que, que creo que esto Ay, que te decía de que a mí me daba un poco de miedo que fallara. que fallara el proyecto, porque venía de proyectos fallidos, muchos. eh, pues encontrar ese equilibrio entre estas únicas dos personas que quedaban, creo que ayudó mucho a sostener eso. Creo que tanto tus experiencias de tus proyectos fallidos como de los míos nos llevaron o nos han llevado a seguir. Sí, sí, a sostener A así el sostener, trabajo. ajá, y que justo creo que aquí va a sonar bien raro, pero es que también siento que es como las parejas. Ujú. Que cuando tienes una problemática y que a lo mejor no concuerdan en ciertas cosas y que a veces dices, ay, no, ya lo voy a dejar. O ya lo voy a dejar, ya la verga. Y que no haces como lo posible por solucionar las cosas y no solo por soltar. Ujú. Creo que lo mismo nos ha pasado a nosotras. Creo que lo que mueve el proyecto es que nos gusta. O sea, Sí. Sí, que hay algo interno que nos sostiene, nos arraiga. nos arraiga. Y la otra definitivamente, o sea, es que como nuestra relación de trabajo ha sido ya a este punto, pues es mucha, o sea, hemos sabido hablarlo. Ajá, sí, sostenerlo. O sea, sostenerlo a partir de la comunicación y de hablar un montón. Y que eso, o sea, entender que en todo proyecto van a existir los desacuerdos, pero no el primer desacuerdo, te ya vas se a ir. va y dejar que todo falle y se hunda el proyecto, ¿no? Ajá, Como que... y que creo que esto lo hemos entendido acá, o sea, porque tampoco crean que ha sido todo color de rosa entre Diana y yo y que hemos estado de acuerdo en todo. O sea, hay veces en lo que Diana no está de acuerdo con las ideas que yo tengo y que yo no estoy de acuerdo en las ideas que ella tiene y que es así de, bueno, vamos a platicar y vamos a sostener porque no estoy de acuerdo en lo que tú dices y por qué no estás de acuerdo, y entonces ya es así como de, bueno, ya que nos enojamos un poquito, ya que nos molestamos o ya que nos así vamos a darle nuestro tiempo fuera, el espacio. Luego lo hablamos porque ahorita no vamos a ir a ningún lado, pues ya aterrizamos y entonces ya vamos tomando decisiones poco a poco que nos llevan a entender que efectivamente, ¿no? A lo mejor o tú no tenías la razón o yo no tenía la razón, y entonces vamos caminando pues en colectivo. Incluso sí. también hemos siempre pedido como apoyo de otras miradas, porque decimos, a lo mejor nosotras nos enfrascamos en nuestras decisiones y realmente la estamos cajeteando. Sí, también, o sea, lo que decíamos, fuimos también perdiendo el miedo, ¿no? A fallar. O sea, todas esas fallas fueron así como granitos que se fueron juntando. Y como lo fuimos solucionando, cada vez como que vas creando una mallita que te sostiene de esas fallas. O sea, ya no te hundes. Por ejemplo, pienso en ese momento en el que nos hundimos en nuestra primera falla, fue una pausa de 1 año. Uh-huh. Y ahora, pon tú que sí, fallamos, pero pues ya nos detenemos 1 semana, ¿no? O sea, ya es como de, bueno, vamos a sentir este fallo, este dolor, y pues a seguirle, ¿no? O sea, ajá, ya nos paramos más rápido. Ajá, como a... No, y yo creo que también a sostenernos entre pues el equipo. O sea, entre el equipo que formamos, porque creo que otra vez esto de las relaciones, creo que a veces nos ha pasado que también no todas estamos al 100. Uh-huh. Y que a veces una sí tiene que sostener más que la otra. Y eso ha ayudado mucho pues a que
a que siga avanzando. O sea, pienso que eso es muy bonito también, el encontrar ese punto y no o sea, y no decir, pues a lo mejor ella ahorita está procrastinando nada más por hueva, sino porque realmente a lo mejor hay algo que o sea, le no impide está resuelto seguir. ahí, ¿no? Ajá, y entonces es como de, ok, está chido, o sea, vamos a pausar esto, pero vamos a seguirle con esto otro, y entonces las otras que están un poco más chidas, que nos ayuden a avanzar un poco. Ajá, van avanzando, y mientras la otra como que va arreglando sus problemas, que sea lo que eso significa, y ya después las alcanza. Pero el alcanzar ya sabemos que va a suceder, porque no es así como que, bueno, pues ya me quedo ahí, ajá, sino, o sea, o que la persona esta diga, no, pues ya me salgo, ¿no? O sea, porque tenemos la seguridad que sí va a suceder, o sea, que va a regresar, y también eso, o sea, que ya creo que ha pasado que nos dicen, pues, sí, de plano no voy a regresar, ¿no? Ajá. O sea, no en este proyecto. O veo en que cuando regreso, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Entonces creo que, pues, ha sido importante nuestros proyectos, han sido muy importante nuestros proyectos fallidos, sí. Porque gracias a esos proyectos fallidos hemos empezado a sostener, pues, el trabajo de Felpudas. O sea, te digo, yo no lo veía así, o sea, hace que 5 o 6 años no lo veía así, pero ahora a 10 años de nuestro nacimiento, ya veo que esas cosas que me pasaron en otros proyectos me ha servido mucho, y que ahorita a mi cabeza vienen como todos los conflictos que pasé en eso y que fueron cosas horribles, que eso nos da para otro podcast, porque sí es importante como nombrar esas cositas locochonas que al final te curten también el trabajo. Sí. Y pues en esta parte de las cosas que nos sostienen, de las fallas que nos han sostenido, quisiéramos pedirles que nos cuenten ustedes cuál es uno de sus más proyectos fallidos, su más grande proyecto fallido, y en qué les ayudó. O sea, a partir de eso, ¿qué formaron? O si están en pausa porque les acaba de pasar su más grande falla, también cuéntenos cómo la están pasando, ¿no? ¿Qué están pensando? Y si han encontrado a alguien o piensan buscar a alguien que les ayude a salir de ese bache, o se van a esperar un ratito, ¿no? También es válido. Ajá, porque también creo que, no sé, o sea, creo que tuvimos bastante, no sé si llamarlo suerte, pero fue muy bueno poder encontrarnos para crear este proyecto. Y creo que sí es bien difícil encontrar personas con las que puedas trabajar. Entonces pienso, no sé si son las personas, si son los contextos, si son pues la parte como más sistémica. Pero pues sí, cuéntenos, o sea, cómo se sienten ahorita. Igual y hay quienes ahorita intentaron o están intentando armar un proyecto, y que si de algo les sirve esto, está chido. Y si no, pues váyannos contando esas experiencias, porque también aprendemos mucho de esas otras. Sí, y tenemos ahorita nosotros un proyecto en puerta bien grandote, que nos gustaría que nos ayuden a que no sea otro proyecto fallido. Porque vamos a hacer, como ya les decíamos, no me acuerdo si en qué momento, pero les contamos que nuestra última obra de teatro es Resetearme sí que me dolió, y pues la vamos a volver a sacar porque solo tuvo una función el año pasado, pero ahora va a salir en temporada. Pero, como les comentábamos, entre más ambiciosos somos, más fuerte se siente el golpe, ¿no? Más fuerte se siente la caída. Y ahorita la ambición es que la metimos en primera la metimos en un teatro, cosa que nunca hacemos. Sí, es muy difícil para nosotras esa como concepción de hacer una temporada, porque siempre nos gusta estar como moviéndonos por todos lados. Pero vamos a hacer una temporada larga. Asumimos ese reto ahora. Y todo también es, pues esto, como con las personas que se van sumando a la compañía en el camino, ¿no? Al final, pues nuestra directora ahorita está muy puesta en ello, nos está motivando un montón, también eso nos ayuda, y esperamos que podamos verlas a todas en estas funciones.
O sea, va a haber muchas para que no tengan Ay. pretexto de que, híjole, es que esa fecha yo no puedo. Sí, Pues mira, mucha función. si no puedes la primera, pues la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Así que váyanse ahorrando. Ajá, entonces, vayan agendando sus fines de semana de de agosto. agosto, porque vamos a arrancar justo con Resetarme, sí que me dolió. Y bueno, también contarles que ya les habíamos dicho, creo que en el pasado podcast, que fue un momento muy complejo para nosotras este montaje. Y aunque ahorita también lo va a hacer para mí. Es como muy complejo, pero o sea, espero que todo vaya fluyendo. Es un remontaje en sí. Es un reestreno. Sí. Porque van a suceder. Nuevo elenco. nuevo van a todo. suceder nuevas cosas. Hay cambios en la producción de Resetearme, sí que me dolió. Y pues esperamos de verdad que vayan a vernos. Porque el principal reto es esto, ¿no? Que se sostenga la temporada. La temporada. Entonces, ayúdennos a sostenerla. Inviten a sus amigas, a sus hermanas, a sus tías, a sus mamás, a sus sobrinas, etcétera, etcétera, porque justo este tema es un tema que a todas las mujeres nos atraviesa muy cañón. Ay, por favor, no me funen. O sea, este es más o menos el mismo tema de la obra que hablé, pero por favor no me funen. Esta vez sí está congruente. Esta vez sí está congruente. Esta vez tratamos de ser y esta vez más nadie salió con... lastimada, creo. Creo. Entonces, vayan apartando. Vamos a estarles ahí en nuestras redes sociales, invitaciones, bombardeándoles posteando de este gran montaje que fue Resetearme, porque fue un proceso también largo de escritura. Creación. Algunas quizás ya lo sepan, algunas no, pero quienes no lo sepan, pues Diana y yo por primera vez en nuestra vida nos atrevimos a escribir una obra de teatro para Felpudas Teatro, una obra que que tiene que ver mucho con nosotras, o sea, que es muy personal. Que es muy personal, en compañía pues de Janet Miranda, que estuvo ahí supervisando nuestra escritura. Y pues bueno, las invitamos a soñar en grande, a fallar en grande, para que esos fallos sostengan todo su trabajo posterior a eso. Ajá, y quienes desean un proyecto duradero y que dicen, no lo voy a lograr, esperamos que realmente encuentren las personas, el lugar y el momento indicado pues para seguir sosteniendo estos proyectos. Y cuéntenos ustedes qué hacen para sostener sus proyectos, los que ya lo tienen, y ustedes para buscarlo. Ajá, y ustedes qué nos recomiendan, porque igual y a lo mejor algo de ahí nos ayudan también a nosotras a seguir creciendo. Y pues recuerden que antes que artistas, mujeres aliadas. Bye. Hermoso.